Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto que estén aquí. Voy a reaccionar a un video del hermano Juan Manuel Vaz. Él habla sobre los adventistas. En el momento que estoy grabando esto, se grabó él hace 2 semanas atrás este video. Él grabó este video hace 2 semanas atrás y habla específicamente sobre la doctrina del infierno y cómo nuestra concepción adventista la tomamos sobre el infierno y cómo él la interpreta, ¿no? Voy a reaccionar al video, no lo he visto, es la primera vez que lo voy a ver. De hecho, vi un minuto del video y de ahí decidí hacer este video. Así que acompáñenme, vamos a juntos comentar, escuchar y ver lo que dice el hermano Juan Manuel Vaz acerca de nosotros los adventistas y nuestra concepción del infierno, ¿no? Gracia y paz, amados hermanos. Como bien saben, hace ya tiempo en uno de los vídeos estuvimos anunciando que iríamos poco a poco mostrando aspectos por los cuales no compartimos con ciertas creencias o con ciertas religiones o con ciertas denominaciones. Dijimos que profundizaríamos un poco en algunos temas, estaríamos profundizando en algunas de sus doctrinas que no compartimos porque además creemos fundamentales en cuanto a la fe cristiana. Y en el día de hoy queríamos empezar con un aspecto del grupo de los adventistas, concretamente una enseñanza que empezó a surgir de la mano de su gran profetisa Ellen White. Yo quiero leer una parte de sus escritos, porque para que vean que yo no voy a decir algo que no es real, quiero leer algo que ella escribió, algo que da la base a los adventistas. Recuerdo también que no son los únicos que niegan el tema del castigo eterno, no son los únicos que niegan la doctrina del infierno, hay otros grupos religiosos no cristianos que lo niegan. Lo triste también es que algunos cristianos progresistas están empezando a negarlo bajo los mismos argumentos de esta señora. Pero lo que voy a leer ahora pertenece en primer lugar al libro El conflicto de los siglos. Es un libro que suelen repartir los adventistas. A mí me lo regalaron, a mí me vinieron a regalar ese libro siempre con la intención de pues que aceptáramos dichas enseñanzas, y esto sale en su libro. En El conflicto de los siglos está escrito: qué repugnante a cada emoción del amor y la misericordia e incluso a nuestro sentido de la justicia es la doctrina de que los muertos impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, que por los pecados de una breve vida terrenal están sufriendo la tortura eterna. Ellen White escribe en El conflicto de los siglos que la idea del infierno es repugnante, que la idea del infierno no casa con nuestro sentido de justicia y que el castigo eterno es ilógico en comparación con unos pecados que se han cometido de una manera breve en esta tierra. Pero además de eso, ella afirma lo siguiente: pero vi que Dios no los encerraría en la miseria sin fin del infierno. ¿Cómo muchas de las enseñanzas de Ellen White han sido afirmadas en base a esto? Pero vi. Ella traía revelaciones de parte de Dios supuestamente, y eso hacía que le dieran crédito a sus palabras. Mire lo que afirma: pero vi que Dios no les encerraría en la miseria sin fin del infierno. Ella vio que Dios no los iba a castigar en el infierno, ni se les llevará al cielo, porque al ponerlos en la compañía de los puros y santos los hará sumamente miserables. Es decir, hablando de los impíos, ella dice que ha tenido una visión en la que ni los llevarán a un infierno eterno, a un castigo eterno, ni tampoco los impíos estarán con los santos. ¿Por qué? Según ella ha dicho, que el castigo eterno es ilógico en base a nuestro sentido de justicia, que es ilógico en relación a un Dios que es amor, y que es ilógico que unos pecados que se han cometido brevemente en esta tierra sean castigados por toda la eternidad. Entonces ella cree que los impíos no irán al infierno, pero tampoco dice que vayan a ir al cielo, porque dice que allí se sentirían miserables al lado de los santos, que los impíos se sentirían sucios y miserables al lado de los santos. ¿Qué creen los adventistas? ¿Qué enseñaba Ellen White? ¿Qué decía que le había mostrado Dios a Ellen White?
Mire lo que creen, pero él los destruirá por completo y hará como si no hubieran sido. Entonces su justicia estará satisfecha. Él formó al hombre del polvo de la tierra y lo impío y desobediente será consumido por el fuego y volverá al mismo polvo. ¿Qué enseñaba Ellen White y qué enseñan los adventistas? La idea de Ellen White es: los impíos, como Dios es bueno, no puede existir un castigo eterno. Además, no tiene sentido, en base a nuestro sentido de justicia, la idea de un castigo eterno. Y además, qué repugnante pensar que alguien peque brevemente en esta tierra y sea castigado eternamente. Así que lo que Dios me ha mostrado, dice Ellen White, no la Escritura, Ellen White, dice que es que los impíos, a diferencia de los santos que pasarán la gloria eterna con Dios, los impíos estarán en base a ese tiempo de descanso hasta la resurrección de los muertos. Ellos dicen que habrá un sueño del alma hasta la resurrección de los muertos, que cuando los muertos resuciten pasarán a la gloria eterna los santos y los impíos serán, ellos dicen, aniquilados, como si no hubieran existido. Es decir, para los que han sido justificados, para los que se consideran santos del Señor, habrá gloria eterna. Pero no habrá castigo eterno para los impíos, sino que simplemente serán fulminados. Así que lo que cree el ateo, pues en parte también es así, ¿no? Porque el ateo dice, yo no creo en Dios, yo creo que aquí hago lo que me da la gana y la vida se acabó. Eso es lo que cree el ateo, ¿verdad? El ateo piensa así, me da igual Dios, me da igual su ley, mi único castigo que es desaparecer, pues desaparezco. Esa es la enseñanza. El sueño del alma y luego tras la resurrección, aniquilación. Es decir, desaparecerán. No habrá castigo eterno, simplemente no disfrutarán de la gloria eterna. Eso es lo que enseña Ellen White. Y yo no puedo compaginar esa enseñanza, porque para el cristianismo histórico, la doctrina del infierno, la doctrina del castigo eterno es fundamental. No es algo secundario, es fundamental. Hablar del castigo que recibirán los impíos para nosotros es fundamental. Porque si no, la gente puede pensar eso. Bueno, no tengo gloria eterna, pero aquí se acaba todo. Pues lo voy a dar todo y simplemente desaparezco. Y eso es lo que piensan muchos ateos. Ese concepto de aniquilacionismo es lo que enseñan los adventistas y nace de Ellen White. Repito, he leído lo del conflicto de los siglos. Yo no estoy diciendo Ellen White dijo y me lo estoy inventando. Yo no estoy diciendo los adventistas dicen y me lo estoy inventando. He leído algo de su texto y me sorprende. Qué repugnante, dice. La emoción, el amor y misericordia, incluso nuestro sentido de justicia, la doctrina de que los muertos impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, que por los pecados de una breve vida terrenal estarán sufriendo la tortura eterna. ¿Y de dónde saca ella también que los impíos se sentirían miserables con los santos? Todo visiones, todo Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Pero ahora quiero leer algunos textos bíblicos. Voy a leer unos pocos, hay más, pero voy a leer unos pocos. Les recomiendo, si quieren ver esto un poco más profundamente, tenemos un vídeo en el canal de la Iglesia Caminando por Fe titulado El Castigo Eterno, y lo pueden ver completo, dura 1 hora y poco. Pero voy a leer algunos textos. Mateo 5:22, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En el infierno. Así que el infierno es algo real en las Escrituras. Algunos pueden pensar que es algo temporal, ¿no? Porque serán aniquilados y se acabó. Marcos 9:43, y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible, al fuego inextinguible. Isaías 66:24 dice más o menos así, y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. O Mateo 13:41 y 42. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir
de dientes. Según de Tesalonicenses 1:9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. No puede ser aniquilación si es eterno, amigos. No puede ser aniquilación si es eterno. Nadie está siendo aniquilado eternamente. No se aniquila a alguien eternamente. No es así. Es el castigo de eterna destrucción. Y aquí Pablo está hablando del castigo de los impíos. Está hablando de los enemigos de Dios. Y está hablando de una eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y tú dirás, no, pero la palabra destrucción puede ser aniquilación y se puede interpretar que ellos han sido aniquilados por toda la eternidad. Mateo 25:46, y estos irán al castigo eterno. ¿Cuánto dura el castigo eterno? ¿Y a dónde van los justos? A la vida eterna. Así lo determinó el Señor. Dos destinos. Vida eterna, castigo eterno. La gloria es eterna, el castigo es eterno. La vida es eterna, el castigo es eterno. El fuego es eterno, no se consume, es inextinguible. No, cualquiera que traiga otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema, sea anatema. No le pueden dar crédito porque lo ponen en el conflicto de los siglos. Miren, voy a sacar unos recortes en otro vídeo que hice de revistas adventistas. He leído algunas revistas, he buscado un poco de información más profunda todavía de sus propias fuentes. Me ha molestado un poco porque he invertido unas pocas horas en eso para que puedan ver que son fuentes de ellos. Yo no vengo aquí a decir, no, me estoy inventando enseñanzas que han dicho cuando realmente no las han dicho. Pero la verdad es que son sus propias fuentes, son sus propias fuentes. Y he buscado ciertos recortes donde lo que más me sorprendió en una revista adventista que decía que las profecías de Ellen White eran tan fieles como las profecías de Isaías, como las profecías de Daniel, como las profecías de cualquier libro de las Escrituras. Es decir, si lo de la Biblia es infalible, ellos consideran infalibles las profecías de Ellen White porque ellos decían que la inspiración de las profecías de Ellen White estaban a la misma altura que la inspiración de las profecías de Isaías y de Jeremías. Puede ser que el hombre que escribió ese artículo se equivocara y ahora diga, no, no es así, no lo consideramos igual. Pero en esa revista adventista estaba escrito. Así que como ven, uno de los fundamentos por los cuales difiero completamente con el grupo adventista y con su precursora, la señora Ellen White, es que ella dice que en una visión vio a Dios que no los llevaba a la gloria eterna a los impíos, pero tampoco al castigo eterno, sino que vio como Dios simplemente los hacía desaparecer y los aniquilaba para siempre. Pero hemos visto en la Escritura, y sobre todo quien más habla del castigo eterno es Jesús. El Señor Jesucristo, como el infierno es bíblico, el castigo es bíblico y la palabra eterno aparece. Fuego inextinguible y castigo eterno aparece al lado de la vida eterna, mostrando los dos destinos que hay para las personas. Los que han sido justificados, vida eterna. Los impíos, castigo eterno. Y esa palabra no la pueden quitar de la Biblia porque a ustedes no les guste. No es nuestro sentido de justicia, es el sentido de justicia de Dios. Y no es el sentido de que, ay, es que han pecado un breve tiempo, un castigo eterno. Eso quien lo decide es Dios. Porque no han ofendido un breve tiempo a los hombres. No han ofendido un breve tiempo a personas como tú y como yo. Han ofendido al Santísimo Dios. Y por eso merece un castigo. Bajo la santa ira y perfecta ira de Dios. Para que su justicia sea satisfecha el tiempo que Dios ha determinado y ha revelado en su palabra. Durante toda la historia, la Iglesia ha estado enseñando la doctrina del castigo eterno. No vengan a decirnos ustedes ahora que durante toda la historia la Iglesia se equivocó, que es una enseñanza medieval. Tiene base y fundamento en las Sagradas Escrituras. Base y fundamento en la Biblia. Y nosotros debemos poner por alto la Escritura. No nuevas revelaciones, no yo he visto, Dios me ha mostrado, he tenido un sueño. Biblia, Biblia y Biblia. Sola Escritura, sola Escritura. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Amigos, ¿qué les parece? Escuché todo lo que dice el hermano Juan. Yo, en lo personal, lo admiro mucho, lo respeto mucho, lo sigo mucho. Es un hombre como cualquiera de nosotros y puede errar, ¿no? Puede equivocarse. Y no solo en este sentido, en este tema, sino en otros temas en donde quizás los videos que él hace
están enfocados hacia más que nada, no todos, pero algunos videos están enfocados, así lo percibo yo, quizás no es su intención de él, pero así lo percibo yo, de que está enfocado a buscar visitas, ¿no? A buscar que llegue mucha gente, y con tal de hacer eso, él habla de temas que son un poco extravagantes, diríamos, ¿no? Como analizar herejías bastante extravagantes, ¿no? Cosas que llamen mucho la atención, y sus miniaturas y los temas y los títulos que ponen, ¿no? Muy, muy llamativos, lo cual es muy bueno, me parece en parte bueno y en parte también un poco cuestionable, ¿no? Pero eso ya es cuestión de cada quien. Desde mi punto de vista, escuché todo lo que tenía que decir, no es nada nuevo que yo ya haya escuchado antes. Como, como adventista yo llevo 7 años escuchando a los que debaten la doctrina adventista, y sé muchos argumentos en contra y a favor de la doctrina adventista, así que no es nada nuevo lo que el hermano Juan acaba de decir. El hermano Juan, mi tocayo, lo aprecio mucho en el Señor. Si es que llega a ver este video, me sorprendería mucho, lo dudo, pero le mando un saludo, un abrazo afectuoso en el Señor, y también a su congregación y a los hermanos que le siguen en redes sociales, también a los que nos siguen aquí en este canal de Adventismo. Vamos de lleno al tema. No quiero ser breve, no quiero dar mucho rollo religioso, dijéramos, ¿no? Pero, por ejemplo, él dice sola escritura, ¿no? Ok. Los invito a que, si ustedes pueden buscar en sus Biblias o escucharme, si ustedes pueden abrir el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7. El libro de la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 7, dice así, lo voy a leer, a ver, es que aquí hay varias versiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en una versión 1909 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas o aledañas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Eso dice Judas 1:7, ¿no? Lo vuelvo a leer ahora en una versión, la Biblia latinoamericana, o la Biblia de las Américas, que es otra. A ver, aquí la latinoamericana, a ver, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron, se entregaron a gran inmoralidad y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, en otras palabras, Judas 1:7 nos está diciendo que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Y la pregunta obvia es, ¿acaso Sodoma y Gomorra siguen ardiendo hasta hoy? ¿Están vivos los sodomitas y los de Gomorra y las ciudades circunvecinas, como dice un Judas 1:7, y siguen vivos ardiendo allí en esa ciudad, cuyo humo hace que suba el humo de su tormento por los siglos de los siglos? Así dice, así está ahorita los sodomitas, ¿no? Ardiendo eternamente, porque la Biblia dice que ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. En todo caso, diríamos o interpretaríamos la Biblia como que están ardiendo ellos, ¿no? Y hay otros pasajes similares, ¿no? Similares que hablan de que, por ejemplo, en Ezequiel, ¿no? Aquí está Ezequiel 16, me parece, ¿no? Habla de Sodoma, Gomorra, etcétera, ¿no? Hay otros textos, ¿no? que hablan de que el fuego eterno es algo que no necesariamente tiene que ver con una agonía constante en vida de los impíos, ¿no? Luego les puedo poner aquí, incluso les puedo poner aquí textos para que ustedes vayan a ver esos versículos, pero me quedo con Judas 1:7. Hay más, hay un video que se llama La verdad en 2 minutos, del pastor Daniel Bosquet, un español también, al igual que Juan Manuel, su compatriota, Daniel Bosquet. Habla del infierno, la verdad en 2 minutos, la verdad acerca del infierno, la verdad en 2 minutos, de Daniel Bosquet, su pastor adventista, y en 2 minutos te da citas bíblicas, contexto histórico, teológico, y te da argumentos a favor de que el infierno no es un castigo eterno, permanente, en vida y agonía de los impíos, ¿no? Le faltó decir, por ejemplo, al hermano Juan Manuel, que Ellen White en El conflicto de los siglos dice
que cada uno va a sufrir de acuerdo a sus malas obras. Es decir, el Señor pagará a cada uno según sus obras, como lo afirma la Escritura una y otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Ellen White dice en El conflicto de los siglos, ustedes pueden ver en ese capítulo, se llama El misterio de la inmortalidad. Juan Manuel leyó fragmentos o un fragmento del capítulo El misterio de la inmortalidad, es el capítulo 38, 39, por ahí, no recuerdo bien el dato exactamente, pero por ahí, el misterio de la inmortalidad, en el índice se ve, es de los últimos más o menos. Allí Ellen White dice que, y también en el último, cuando el gran conflicto termina, en el último capítulo del conflicto de los siglos, habla del último, cómo termina el gran conflicto entre Cristo y Satanás, y ella dice que cada uno es juzgado según sus obras, y entonces el castigo que recibe cada quien es de acuerdo a su maldad, ¿no? Hay un texto que ya lo he puesto mucho en este canal de los evangelios, me parece que es Lucas 16, lo estoy poniendo justo aquí en la edición de video porque pues la memoria me falla, pero estoy reaccionando improvisadamente, así que en edición yo pongo aquí el texto, y si ustedes van a ese texto van a ver que Jesucristo dice, y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado mucho, pero aquel siervo que no conocía la voluntad de su Señor y cometió actos malos, será azotado menos que el que sí sabía, ¿no? Es decir, Jesucristo está diciendo que hay grados proporcionales de castigo. En otras partes de los evangelios, Jesucristo dice que el castigo será más tolerable para las ciudades que lo rechazaron que para la misma Sodoma y la misma Gomorra. En el día del juicio el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Es decir, Jesucristo está diciendo que Sodoma y Gomorra, los sodomitas y los de Gomorra y las ciudades circunvecinas, en el día del juicio se levantarán, en el día de la resurrección se levantarán para volver a ser castigados por sus malas obras que cometieron. Es decir, ellos, dice Judas 1.7, fueron exhibidos como un ejemplo de lo que será el día del juicio. Es decir, lo que pasó en Sodoma y Gomorra es lo que pasará en el día del juicio. Cayó fuego del cielo, consumió a los sodomitas, los quemó vivos, sufrieron y se murieron. Se hicieron cenizas, dejaron de existir. Es lo que pasará en el día del juicio. Entonces, Ellen White dice, da detalles, y por ejemplo un detalle interesante que ella dice es que Satanás será el último en ser exterminado de todos los impíos. Muchos impíos, dice ella, vio que sufrían por muchos días, estaban quemándose vivos en llamas devoradoras intensas por días y días sin consumirse. Es decir, estaban sufriendo la agonía física del tormento de las llamas eternas, pero eventualmente se extinguirían según la malignidad o según los muchos o pocos azotes que mereciesen sus obras, ¿no? Y al final morirían. Pero Satanás dice que, pero Ellen White dice que Satanás dice que Ellen White, eso no gracioso, ¿no? Pero Ellen White dice que Satanás será el último en ser exterminado, ¿no? Será el último en que sus nervios, digámoslo así, porque o sea, Dios hará que Lucifer sienta dolor físico. Eso es evidente porque de otra forma él no sufriría, ¿no? No tendría dolor. Lucifer o Satanás tendrá terminaciones nerviosas que lo harán sufrir agónica y agónicamente por mucho, mucho tiempo. No sé si me atrevo a decir que serán meses o si me atrevo a decir que serán años o décadas o siglos, pero eventualmente Satanás será el último ser de todo el universo que será el último en ser consumido por las llamas eternas. Y eventualmente, como Judas 1.7 y otros pasajes de la Biblia dicen, serán como si nunca hubieran existido, dice la Biblia. Lo que dice Ellen White de que serán como si nunca hubieran sido, no se lo inventó ella. Ella está citando a los salmos de David, está citando a Job, está citando a otros profetas del Antiguo Testamento. Y de respecto a que el gusano nunca muere, eso lo interpretamos como que es una alegoría, una parábola, una metáfora, es un juego de palabras que Jesús usa mucho en su retórica. Jesús usa muchas alegorías, muchas parábolas, muchas cosas no son literales, para decir que el gusano que nunca muere es la misma muerte. Es decir, es una paradoja, una paradoja así, ¿no? El gusano que nunca muere es la misma muerte, ¿no? O sea, la muerte no muere nunca.
debido a que habrán seres creados a la imagen de Dios, tanto hombres como ángeles, que fueron creados a la imagen de Dios, pero fueron consumidos eternamente para morir. Se recordará en la mente de Dios, de los ángeles y de los justos que vivan en el cielo por la eternidad, se recordará que hubieron seres creados a la imagen de Dios que están muertos por sus pecados y que nunca podrán disfrutar de la vida eterna y de la gloria eterna. Es decir, ese gusano nunca muere. Ese recuerdo de la muerte siempre va a estar allí en la eternidad, lamentablemente, ¿no? Y afortunadamente al mismo tiempo, porque ellos ya no perturban la paz de los justos ni la paz del universo. Entonces, ese es el gusano que nunca muere, la muerte segunda, dice el Apocalipsis, ¿no? La muerte segunda, la primera muerte y la muerte segunda definitiva. Eso es lo que creemos. Y respecto a lo del cristianismo histórico, sí creemos que la teología es progresiva, es decir, que los hombres de antigüedad no tuvieron la misma luz que tienen o que pueden tener los hombres hoy. Es decir, Dios se revela a sí mismo conforme a la mente humana puede asimilarlo, ¿no? Dios no debe ni puede dar toda la luz en un solo golpe, porque como la luz al mediodía cuando se sale de la oscuridad despantalla o apantalla la vista y la puede dejar ciega, así Dios, si mostrase toda su luz, nos dejaría ciegos o nos desquiciaríamos o algo por el estilo, ¿no? Nos volveríamos locos. Entonces la teología es progresiva, la luz es progresiva, y sí, ahora sabemos mucho más del infierno y mucho más detalles de las profecías de la Biblia, gracias no solo al ministerio de Ellen White, sino al estudio de la misma Biblia y las luces que tenemos hoy en día, tanto en los ramos del ramo científico, los campos de la filosofía, de la teología, etcétera, ¿no? Entonces, eso creemos respecto al infierno. No creemos en un Dios tirano que tortura por la eternidad a unos y los deja en gloria a otros, porque no sería justo. El castigo eterno es la muerte eterna, lo que es eterno es el fuego eterno, el fuego de Dios. Dios es eterno, Dios es fuego consumidor y por lo tanto el fuego de Él es eterno, ¿no? El fuego de Dios es el que los consume, el que los hace cenizas. Ellos no son eternos, el mal no es eterno, los pecadores no son eternos, el pecado no es eterno. Lo único que es eterno es la justicia y el amor, y el pecado será aniquilado totalmente en el fin de los tiempos, ¿no? Eso es lo que creemos. No esperamos convencer a muchos respecto a este tema, pero sí los invitamos a que lean El conflicto de los siglos, o por lo menos todo ese capítulo del misterio de la inmortalidad. Ellen White habla muy agudo y punzante respecto a los pastores y ministros piadosos como Juan Manuel Vaz o otros pastores de la época de Ellen White cuando ella vivía, que eran muy inteligentes y muy piadosos, pero que estaban equivocados y que habían sido engañados por sofismas de Satanás, como el de un infierno eterno, ¿no? Lean más, no trance más. Esa es mi opinión, mi reacción a este video. Espero que no se ofendan muchos. Lo hago con todo respeto, con toda intención de hacer el bien, de explicar, aclarar lo que creemos como adventistas. Muchos impíos sufrirán más que otros porque sus obras merecen más dolor y castigo que el de otros, y Satanás será el último en ser extinguido porque él es el padre de los malos y es el que más daño causó al universo y es el que más debe sufrir. La justicia de Dios exige que él sufra más que los demás. Así que eso es todo lo que creemos, amigos. Nútranse más, lean más las escrituras, y que ojalá, y respecto a Ellen White y el don de profecía y de las visiones y de lo que dice, saca el versículo de Pablo de que cualquiera que anuncie otro evangelio sea anatema, es un poco ahí, un poco precipitado, diría yo, a mi gusto personal, a mi juicio personal, ¿no? La Biblia habla del don de profecía que existirá y acompañará al pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos, ¿no? Si negamos el don de profecía y los dones del Espíritu Santo, estaríamos negando lo que dice la Biblia, ¿no? El problema es que la iglesia hoy por hoy no tiene, a lo que nosotros creemos como adventistas, no tiene los dones espirituales hoy activos por los pecados ocultos que hay en las iglesias cristianas o en las iglesias en general. Cuando la iglesia regrese a la piedad primitiva de la iglesia primitiva de los apóstoles, cuando haya más pureza, más santidad, más amor, más obras buenas, más obras de caridad,
menos juicio, menos celos, menos ignorancia y todo lo que sea negativo, entonces el Espíritu Santo podrá derramarse una segunda vez, la lluvia tardía, dice Joel y dice Pedro en Hechos de los Apóstoles, podrá derramarse el Espíritu Santo y volverán los dones espirituales, volverá el don de profecía, volverán los milagros de Dios y también volverán la persecución cruel y terrible del diablo hacia los fieles de Dios de que consigan ese derramamiento del Espíritu Santo. Eso es una profecía del fin de los tiempos que ojalá pueda tocarnos a nosotros, ¿no? Así que Ellen White es solo una parte del rompecabezas de la Biblia que habla la Biblia del don de profecía que se manifestará en los santos, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los 10 mandamientos, incluido el cuarto que habla del sábado, y tienen la fe de Jesús. Y el ángel del Apocalipsis dice, el testimonio de la profecía, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, ¿no? Así que nosotros creemos que el ministerio profético de Ellen White es solo una parte del rompecabezas, del rompecabezas completo de la Biblia, ¿no? No es, aunque sea un ángel del cielo anunciando un evangelio distinto, sea anatema, es decir, que anuncie que Jesús no basta, o que hay otro Salvador, o que Jesucristo no murió por nuestros pecados, o que que hay otro Jesucristo, o que anuncie algo distinto, ¿no?, a lo que dice la Biblia. Pero la Biblia no habla de un infierno eterno. En las partes que parece que habla del infierno eterno, no son muy ambiguas, son muy poéticas como para tomarlas, a mi juicio personal, como para tomarlas literal. Ya explicamos, ya pusimos ejemplos bíblicos en los cuales podemos decir que Jesús está hablando de la Gehenna. Cuando la Biblia traduce infierno, los católicos españoles, Reina y Valera, traducen con su percepción católica, ellos traducen la palabra Gehenna o el valle de Hinnom, donde se quemaba la basura en Jerusalén, lo ponen como infernus, del latín infierno, del latín que significa algo oculto, algo subterráneo, algo oscuro, ¿no? Eso significa infierno en realidad. No es un castigo eterno, no es un lugar en el centro de la tierra, ¿no? No es la concepción que está haciendo Jesucristo hace 2000 años en Palestina, en el Medio Oriente, ¿no? Con la mentalidad judía. Jesús con la mentalidad judía habla de el día del juicio comparando cuando dice Jesús, córtate la mano, es mejor que vayas a la vida manco y no vayas a la gehenna de fuego, ¿no? No dice infierno, dice gehenna de fuego o valle de Hinnom. Es decir, Jesús está usando metáforas, parábolas, y nosotros con una tradición católica arrastrándola, aunque seamos protestantes, malinterpretamos mucho de lo que Jesucristo dice, entre esas cosas el infierno, ¿no? Que en realidad no es infierno, como ya dije, sino es la gehenna o el basurero de Jerusalén, donde se quemaba la basura. En alegorías hablaba Jesús del infierno o del día del juicio de esa forma, ¿no? ¿Qué les parece? Dejen su comentario, su like, su dislike. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Debatamos en los comentarios, compartan este video, compartan a otras personas para que podamos llegar a más personas. Un abrazo a Juan Manuel Vaz, a nuestros hermanos de su congregación, a los cristianos que no son adventistas, que les interesó este tema, y a los adventistas que nos están siguiendo también a través de este ministerio. Hay mucho más que decir, pero nos quedaremos aquí por el momento. Estudien su Biblia y ojalá puedan nutrirse mucho más, que puedan ustedes ver que Ellen White no es una falsa profeta, no es una falsa profetisa, es una sierva del Señor, sus visiones son fidedignas y verdaderas, no son falsas, no son inventadas, por sus frutos los conoceréis, probad los espíritus, si son de Dios, y asegúrense por ustedes mismos, y no pasa nada si ustedes no creen en Ellen White. No se van a perder, no van a sufrir, van a perderse muchas bendiciones, sin lugar a dudas, pero recordamos que la salvación es por gracia solamente y que no pasa nada si hoy no crees en Ellen White. Ojalá el Señor pueda abrir tu mente, tu corazón, pueda abrir tus ojos y puedas entender que en el futuro tú puedas creer no en Ellen White, sino en las palabras que Jesucristo le dio a Ellen White para nosotros, de los últimos, que vivimos en el último periodo de la tierra, ¿no? De la historia del fin, de la historia del conflicto entre el bien y el mal aquí en la tierra y en el universo entero, ¿no? Que puedas entender y creer por fin que Ellen White no se inventó sus palabras, sino que sufrió calumnias, persecución y demás angustia mental por su fe,
y por el ministerio que Jesucristo le dio, como lo sufrió Pablo, como lo sufrieron los profetas de las Escrituras. Así que pueden ustedes o no estar de acuerdo y no pasa nada. Les abrazamos en el Señor. Que Dios les bendiga mucho. Les saluda desde aquí su amigo y hermano Juan Escobedo. Nos vemos en un próximo video.